Buen día. En el siguiente video vamos a tratar los temas del desarrollo embrionario del sistema muscular, así como el de las extremidades. Empezamos con el del sistema muscular. El sistema muscular consta de los diferentes tipos de músculo, es decir, el esquelético, el liso y el cardíaco. La mayoría de los músculos va a derivar del mesodermo paraxial, que ya habíamos visto en dónde se localizaba y cómo es que daba origen a las somitas o somitómeros. El músculo liso va a derivar del mesodermo esplácnico y del ectodermo, y el músculo cardíaco del mesodermo esplácnico. El ectodermo también da origen a los músculos de las pupilas, al músculo de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas. La musculatura estriada, como mencionamos, proviene del mesodermo paraxial. Los somitas al inicio se forman como somitómeros que se van a extender desde la región occipital hasta la yema caudal. Después de que se segmentan, los somitómeros van a pasar por el proceso de epitelización y van a producir una masa de células epiteliales que tiene una pequeña cavidad en el centro, como se puede observar aquí. Su región ventral va a originar el esclerotoma, aquí, donde sus células producirán los huesos de las vértebras y de las costillas, como lo vimos al tratar el tema del desarrollo del esqueleto axial, si recuerdan. Los somitómeros corresponderán al origen de los músculos de la cabeza. Muy bien, también recordarán esta imagen. Las células que están en la región superior de la somita son las que constituyen el dermatoma y dos áreas formadoras de hueso en los márgenes o en sus labios, que es el labio ventral, ventrolateral y el labio dorsal o dorsomedial, en esta región y en esta región. Las células progenitoras del tejido muscular van a derivar de los márgenes o labios ventrolaterales y dorsomediales de este dermomiotoma. Las células que proceden de ambas regiones participan en la formación del miotoma. Algunas que proceden del labio ventrolateral también van a cruzar una región que se conoce como frontera somítica lateral, que se representa aquí con la línea verde, y llegan a la capa parietal del mesodermo, que está en la placa lateral, aquí adyacente. Esta frontera o límite va a dividir dos dominios del mesodermo en el embrión. Un dominio primaxial, que va a rodear al tubo neural y contiene solo las células derivadas de los somitas. Y un dominio abaxial, este va a ser de la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral, en combinación con las células que derivan de los somitas que cruzaron esta región. Aquí podemos observar una síntesis de los orígenes de los músculos a partir de sus precursores abaxial y primaxial. En la región cervical, los derivados primaxiales van a ser estos músculos escalenos, genoioideos, los prevertebrales, y para los abaxiales, los infrayoideos. Para la región tóraco-abdominal, los derivados primaxiales serán los músculos intercostales y los abaxiales serán el pectoral mayor y menor, el oblicuo externo e interno, el transverso del abdomen, los esternales, el recto del abdomen y el diafragma pélvico. Para la extremidad superior, derivados primaxiales, tenemos el romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. Y para los abaxiales, los músculos distales de las extremidades superiores. Y para las extremidades inferiores, todos los músculos de ella. Las células precursoras de la musculatura abaxial se diferencian en músculos, aquí vemos los infrayoideos, los músculos de la pared abdominal y de las extremidades, en síntesis. Y las células precursoras de la musculatura primaxial van a derivar en músculos de la espalda, algunos de la cintura escapular, como vemos aquí, y los intercostales. Eso en síntesis.
¿Cómo se origina la inervación de los músculos esqueléticos axiales? Muy bien, recordarán que en la clase previa hablábamos de dominios epiaxiales o epaxiales e hipoaxiales o hipaxiales. Y esta clasificación se basa en la inervación que tienen los derivados musculares. Los epiaxiales serían los correspondientes a los epímeros que originan los músculos de la espalda y los hipoaxiales, nomenclatura dada porque es debajo del eje o encima del eje respectivamente. Estos hipoaxiales corresponden a los hipómeros que son la musculatura de las extremidades y de la pared corporal. Y las ramas primarias dorsales inervan los derivados del dominio epiaxial y las ventrales los derivados del dominio hipoaxial. Y ahora que estamos hablando de abaxial y primaxial es lo mismo prácticamente, sin embargo, este último hace referencia al origen embriológico. ¿Cómo se originan los precursores del músculo esquelético y de los tendones? Bueno, ya hablamos de somitas. Los mioblastos van a dar origen a las fibras musculares. Al fusionarse estos mioblastos forman fibras musculares. Su característica es que son células largas y multinucleadas. Pronto en su citoplasma van a aparecer microfibrillas. Y hacia el final del tercer mes van a aparecer unas estriaciones cruzadas, que es lo característico del músculo esquelético. El esclerotoma y el dermatoma van a secretar un factor de transcripción que se conoce como escleraxis y este dirige el desarrollo y diferenciación de tendones, que son el tejido que une los huesos. El tejido conectivo que deriva de las somitas del mesodermo parietal y de la cresta neural en la región craneal van a aportar un molde para crear los patrones musculares. Estos patrones musculares están bajo el control del tejido conectivo, al que migran estos mioblastos. En la región craneal se originan, si recuerdan, de las células de la cresta neural y en las regiones cervical y occipital se diferencian del mesodermo somítico hacia pared corporal y en las extremidades se originan en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. ¿Cómo es la regulación molecular para la diferenciación en el desarrollo muscular? Pues muy bien, las señales moleculares para inducir a los miocitos se van a originar en los tejidos adyacentes a las futuras células musculares. Dos factores, tanto MioD como MYF5, son factores de transcripción que pertenecen a la familia de los factores de regulación miógenos. Este es un grupo de genes que va a activar las vías del desarrollo muscular. Aquí en la imagen se pueden observar los patrones de expresión de los genes que regulan la diferenciación de somitas, o sea, yéndonos un pasito atrás y recordando. Las proteínas Sonic Hedgehog y Noguina, que son secretados por la notocorda y la placa basal del tubo neural, hacen que la parte ventral de la somita origine el esclerotoma y éste exprese el gen PAX1. Este gen, a su vez, va a controlar la condrogénesis y la formación de las vértebras. Las proteínas WNT proteínas WNT en combinación con bajas concentraciones de Sonic Hedgehog que provienen del tubo neural dorsal van a activar APAX3. Este va a delimitar el área del dermatoma. Las proteínas WNT van a dirigir la parte dorsomedial de la somita para que produzca las células precursoras musculares y que éstas expresen el factor que les comenté, MY5, aquí, MYF5. Por lo tanto, el mesodermo de la placa lateral expresa BM4 y factores de crecimiento. El ectodermo va a expresar WNT. Esto va a dirigir la diferenciación de las células de los labios ventrolaterales para que expresen miosina D o MioD. Aquí.
Y el ectodermo, que secreta BM4, va a inducir al tubo neural dorsal para que secrete WNT, a la notocorda y a la placa basal para que secreten el factor Sony-Hedgehog, y esto estimulará a las células de los labios dorsomediales para que expresen MYF5 y MIO-D. Entendida la regulación molecular, así en síntesis, pasamos al desarrollo de la musculatura de la cabeza y sus características. Aquí podemos observar en la tabla los orígenes de los músculos craniofaciales de acuerdo a los somitómeros y la contribución de las primeras somitas, así como la inervación que tienen. Los músculos voluntarios de la región craneal derivan del mesodermo paraxial, incluida la musculatura de la lengua, de los ojos, excepto las del iris, porque esas derivan del mesodermo que está en la cúpula óptica. Todas tienen el mismo origen a la musculatura asociada con los arcos faringios o viscerales. Estos patrones de formación muscular de la cabeza son controlados por los elementos del tejido conectivo, del que provienen las células de la cresta neural, acá de los somitómeros y células de cresta neural. Ahora, con la musculatura de extremidades, esta se inicia alrededor de la 7ª semana al presentarse una condensación del mesénquima cercano a la base de las yemas de las extremidades. Ahorita vamos a ver el desarrollo de las extremidades. El mesénquima se va a originar en las células dorsolaterales de las somitas, que estas van a migrar a la yema y constituyen ahí los músculos. Igual que en otras regiones, el tejido conectivo es el que determina el patrón de formación de los músculos. Y ese tejido deriva ¿de dónde? De la capa parietal del mesodermo, que también origina los huesos de la extremidad. Entonces ahí tenemos el origen en común. El músculo cardíaco va a derivar del mesodermo esplácnico que se encuentra alrededor del tubo cardíaco en formación. Ahí van a estar los mioblastos unidos por unas uniones especializadas y van a aparecer como discos intercalados, a diferencia de la musculatura estriada que no se encuentra unida. Van a presentarse algunos haces de miocitos que tienen un patrón de miofibrillas irregular y estos corresponderán a las fibras de Purkinje que constituirán el sistema de conducción cardíaco. Respecto al músculo liso, deriva del mesodermo de placa lateral y células de la cresta neural. Esto para la musculatura lisa de la aorta dorsal y de todas las grandes arterias. Las células proepicárdicas y de la cresta neural contribuyen con el desarrollo del músculo liso de las arterias coronarias. Mesodermo de placa lateral que rodea las estructuras intestinales contribuye a la formación del músculo de la pared intestinal y sus derivados. Y el ectodermo contribuye al desarrollo del músculo del esfínter y dilatador de la pupila, así como a la musculatura de glándulas mamarias y sudoríparas. Y la regulación molecular para el músculo liso comienza con unas vías de fosforilación de cinasa, que estas van a controlar factores de crecimiento. Los factores de crecimiento a su vez van a regular el factor de respuesta al suero, este FRS. Este es un factor de transcripción que diferencia a las células del músculo liso. También se requiere miocardina y factores de transcripción relacionados a esta como coactivadores que aumentan la acción del factor de respuesta al suero. Aquí es FRS. Todo esto desencadena la cascada genética que inicia el desarrollo del músculo liso. Entonces es importante tener aquí presente el FRS y la miocardina. Algunas consideraciones clínicas en el desarrollo del sistema muscular. Mencionaremos esta en la que puede existir la ausencia parcial o total de la musculatura abdominal, síndrome conocido como de abdomen en ciruela pasa.
En este existen malformaciones del tracto urinario, como puede ser una obstrucción uretral o malformaciones de la vejiga. Estas condicionan una acumulación de líquido intraabdominal, lo cual distiende esta región y por consecuente ocasiona la atrofia muscular. Y como se puede observar en esta imagen, el abdomen distendido y algunas malformaciones por posición y por disminución del movimiento intrauterino. Otra muy frecuente y a considerar son el grupo de distrofias musculares, dentro de las cuales la más común es la distrofia muscular de Duchenne. Esta es genética, es hereditaria, tiene una frecuencia aproximada de 1 de cada 4.000 varones nacidos vivos. Se hereda de manera recesiva ligada al X, por eso es que los varones son quienes más frecuentemente le presentan en comparación con las mujeres, que requerirán de algunas otras condiciones para presentar la enfermedad. Es por mutaciones en el gen de la distrofina. Esta es una proteína citoplásmica que en complejo con otras proteínas unen el citoesqueleto con la matriz extracelular en el músculo esquelético y condicionan a edades tempranas disfunciones musculares, dificultad para caminar y más tarde postración en una silla de ruedas. Terminado el sistema muscular, vamos a tratar ahora el desarrollo de las extremidades. ¿Y cómo es que crecen y se desarrollan? Muy bien, el esqueleto apendicular comprende las cinturas escapular y pélvica, es decir, los miembros superiores e inferiores. Hacia finales de la 4ª semana, aquí las extremidades van a aparecer como unas yemas a lo largo de la pared corporal y van a ser adyacentes a segmentos raquídeos específicos y que determinan los genes Hox u homeobox. Para la extremidad superior va a ser desde la cervical 5 hasta la torácica 2 y para la extremidad inferior desde la lumbar 2 a la sacra 2. Primero van a aparecer las superiores y 1 o 2 días después las inferiores. Ya en embriones de 6 semanas, la parte terminal de las extremidades se aplana y produce unas placas de manos y de pies, que son separadas del segmento proximal por una constricción anular en esta región. Después aparece una segunda constricción que va a dividir la parte proximal en 2 segmentos, aquí y aquí. Así se distinguen las partes principales de las extremidades. Primero, las yemas van a constar de un núcleo mesenquimatoso. Ese núcleo, aquí estaría localizado, proviene del mesodermo de la placa lateral que forma los huesos y tejidos conectivos de extremidades. Una capa de ectodermo único le va a recubrir a esta región, a ese núcleo. El ectodermo que está en el margen distal de la extremidad se engrosará y formará una estructura especial que es la cresta ectodérmica apical. Esta cresta, que está en el borde distal de la extremidad, regula el crecimiento próximo distal al secretar ciertos factores que ahorita vamos a ver. A medida que crece la extremidad, las células que están cercas a la cresta se exponen más a ácido retinoico. Y esto nos permite entender cómo se diferencian las regiones de la extremidad, como son la estilópoda, la zeugópoda y la autópoda. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Va a haber una zona de actividad polarizante localizada aquí atrás, en el borde posterior de esta cresta, y va a secretar otro factor, Sonic-Hedgehog, que va a controlar la estructuración anteroposterior, es decir, que se especifique de pulgar a meñique, por ejemplo. Los huesos de la extremidad, de las extremidades, recordemos, se forman mediante osificación endocondral y se originan en pared parietal de mesodermo de placa lateral. No olvidemos esto. Los dedos de manos y de pies se van a formar mediante muerte celular en la cresta ectodérmica, que está dividida en 5 partes. Aquí se puede observar 1, 2, las 5 partes hacia el día 14 aproximadamente. Después crecen los dedos bajo la influencia de 5 segmentos de ectodermo de la cresta.
También por la condensación del mesénquima que produce estos rayos o radios digitales cartilaginosos, así como de la muerte celular o apoptosis del tejido situado entre los dedos en estas regiones para finalmente tener ya la forma más de mano o de pie. Ya un poco aproximándonos a la semana 7, las extremidades van a girar en direcciones opuestas. Las superiores giran 90 grados lateralmente. Por eso los músculos extensores quedan en la superficie lateral y posterior y los pulgares en posición lateral. Las extremidades inferiores giran 90 grados pero en dirección medial y eso coloca los músculos extensores en la parte anterior y a los pulgares en la región media. Mientras está estableciendo esta forma externa, el mesénquima de las yemas comienza a condensarse aquí. Y estas células se diferencian en condrocitos. Hacia la semana 6 van a formar los moldes o modelos de cartílago hialino que representan a los futuros huesos de las extremidades. Las articulaciones se van a originar en estas condensaciones cartilaginosas, entre estas, cuando cesa la condrogénesis y se induce una denominada interzona articular. Ahí van a aumentar en número y densidad las células, pero después por apoptosis va a dar origen a la cavidad articular. Las células que están alrededor se diferencian en la cápsula articular y aquí ya hablamos del desarrollo de las articulaciones. Para la articulación importa la molécula WNT14, pues es la que regula la señal de inducción de la posición articular entre los huesos. Muy bien, y aquí podemos observar cómo los modelos de cartílago forman los futuros huesos y ya hacia la semana 8 se establecen mejor las estructuras de las extremidades superiores, así como de las inferiores. El proceso de osificación, les mencioné, es de tipo endocondral e inicia alrededor de la semana 12, cuando los centros de osificación primarios aparecen en los huesos largos de las extremidades. Primero ocurre una condensación de mesénquima en esa región. El mesénquima forma el molde cartilaginoso que les comenté e inicia la aparición de los centros primarios, estos de color negro, de osificación. Estos centros, a partir de estos centros que se localizan en la parte media de los huesos o diáfisis, la osificación va avanzando gradualmente hacia los extremos del modelo cartilaginoso. Ya después del nacimiento surgen otros centros de osificación localizados en las epífisis o regiones distales de los huesos largos. Durante un tiempo va a estar vamos a tener la presencia de una placa de cartílago entre los centros de osificación diaficiarios y epifisiarios. Esta placa epifisiaria o de crecimiento tiene una función al regular el aumento de longitud de los huesos. La osificación endocondral se va a estar llevando a cabo en ambos lados de ella. Cuando el hueso ya llegó a su longitud final o total, las placas desaparecen y la epífisis se une a la diáfisis de los huesos. Respecto a la musculatura de extremidades, bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, pero veamos ahora el detalle. Los somitas de las regiones cervical 5, por aquí, hasta la torácica 2, generan la extremidad superior. Los somitas de L2 a S2, la inferior. Los miocitos van a migrar desde estos somitas primero en forma segmentaria. Se separan después en los grupos de músculos dorsales y ventrales. Luego se fusionan y se dividen estos grupos en músculos diferentes y eso ya distorsiona el patrón segmentario original. Conforme se alargan las yemas, el tejido muscular se divide en sus componentes flexores, aquí flexores que serían los ventrales y extensores que serían los dorsales. Ocurren después más divisiones y fusiones, lo que forma un solo músculo a partir de más de un segmento original.
Los músculos serán inervados por ramas primarias ventrales que se dividen en esta rama primaria ventral que se dividen en dorsales y ventrales. Las ventrales terminan uniéndose a los nervios dorsales y ventrales para inervar los compartimentos dorsales, que son los extensores, y los ventrales, que son los flexores. Formadas las yemas, esta inervación penetra en el mesénquima como las ramas primarias ventrales de los nervios raquídeos correspondientes, o sea, de los segmentos que le corresponden. De cada segmento raquídeo, las ramas empiezan a unirse y producen los grandes nervios dorsales y ventrales. Así es que el nervio radial, que inerva los músculos extensores, se forma por una combinación de ramas segmentarias dorsales, y los nervios cubital y mediano que inervan los músculos flexores se forman mediante una combinación de las ramas ventrales. Los nervios raquídeos además van a aportar la inervación sensitiva de los dermatomas que podemos ver en esta imagen. Este sería en un adulto, en el que es posible distinguir todavía una secuencia ordenada del patrón de dermatomas, a pesar de todos los cambios que hubo en el crecimiento y rotación de las extremidades durante su desarrollo. Este patrón segmentario va a reflejar el origen embriológico de cada dermatoma y su inervación. Podemos ver aquí el dermatoma cervical 3, cervical 4, cervical 5 y así sucesivamente en una vista anterior y una posterior. Y cómo se regula a nivel molecular el desarrollo de las extremidades. Que las extremidades estén en el eje craniocaudal a los costados del embrión es regulado por genes homeobox. Estos genes de homeosecuencia se expresan en patrones superpuestos desde cabeza hasta cola del embrión. Este gen HOXB8 se expresa en la cresta craneal de la extremidad superior. Si existe algún error en su expresión, se modificará la posición de esta extremidad. Ya que se determina la posición en el eje craniocaudal de las extremidades, ahora el crecimiento de las mismas debe de ser regulado en los ejes proximal a distal y dorsal a ventral. Para la especificación de los miembros superiores es importante, o la molécula principal es la correspondiente al gen TBX5, y para las inferiores el TBX4 y PITX1. Muy bien, regresando un poco, el crecimiento de extremidades lo va a iniciar el factor FGF10 o factor de crecimiento de fibroblastos 10, que es secretado por el mesodermo de la placa lateral. Luego, este factor va a inducir al ectodermo ventral para que secrete BMP o proteína morfogénica ósea. Estas van a inducir la formación de la cresta ectodérmica apical, ya que emiten señales a través del gen MSX2. La expresión de un factor que se conoce como radical shrink en la mitad dorsal del ectodermo de la extremidad va a confinar la cresta epidérmica apical al extremo distal de la extremidad y va a inducir la expresión de otro gen, el gen SER2. Este va a estar en el límite entre las células, o sea, va a localizar la región en el límite entre las células que sí expresan radical shrink, que serían aquí las amarillitas, y las que no lo expresan, que serían estas sin el color amarillo. En este límite se establece entonces la cresta epidérmica apical, muy importante. La formación en el límite se va a facilitar también por engrailed 1 o N1. Este está en las células ectodérmicas, ahí se expresa ventrales, pues el gen reprime la expresión de radical shrink. Entonces, así se establece el límite donde ha de localizarse la cresta epidérmica apical. Establecida ahora la cresta, se va a expresar el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 4 y el tipo 8. Estos van a mantener una zona indiferenciada. La zona indiferenciada corresponde a una región con una población
de células mesenquimatosas en rápida proliferación y es adyacente a la cresta. Aquí se puede observar. Ahora, esto es respecto al eje próximo distal. El eje dorso-ventral se encuentra bajo el control de proteínas morfogénicas óseas, también secretadas por el ectodermo ventral, pero en este caso van a inducir la expresión de un factor de transcripción, en GRAILED1 o N1, así lo pueden encontrar. Este reprime la expresión de WNT7, de color morado aquí, y lo confina al ectodermo dorsal de la extremidad. WNT va a inducir en el mesénquima dorsal la expresión de LMX1, esto de color rosa en esta región, el cual va a especificar a las células como dorsales, estableciendo así los componentes dorsoventrales. Además, WNT va a estar manteniendo la expresión de Sonic Hedgehog en la zona de actividad polarizante y por tanto va a afectar indirectamente el diseño también de la región del eje anteroposterior, del crecimiento en ese eje. Por lo tanto, el diseño del eje AP o anteroposterior de la extremidad será regulado por esta zona de actividad polarizante que secreta Sonic Hedgehog. Y este Sonic Hedgehog va a especificar tal eje AP. Por ejemplo, este eje AP sería el que los dedos se encuentren en orden, por ejemplo, es decir, el pulgar en la parte radial o anterior. Una expresión anómala del factor Sonic-Hedgehog en el margen anterior de una extremidad, si es que contiene una SAP normal, o sea, una zona de actividad polarizante normal en el borde posterior, si se le inserta otra, como ocurrió en este experimento, se produjo una imagen en espejo de las estructuras derivadas. En este proceso experimental se le injertó una SAP de la yema de una extremidad a la otra, que ya tenía una. Esto fue en embriones de pollo y el resultado fue la imagen en espejo de los dedos, en forma muy parecida a lo que indica la función de SAP en la regulación del diseño anteroposterior de la extremidad. Continuamos con regulación molecular. A medida que se da el crecimiento, las células mesenquimatosas en el extremo proximal de la zona indiferenciada dejan de ser influidas por señales de FGF o factor de crecimiento de fibroblastos y comienzan a diferenciarse bajo el control ahora de otras moléculas de señalización. Aquí el ácido retinoico es el morfógeno que actúa iniciando la cascada genética que especificará y diferenciará la región más proximal, es decir, la región del estilópodo. En esta región, el gen marcador es un factor de transcripción, aquí está, MEIS1. En la diferenciación de las otras regiones, que son la zeugópoda y la autópoda, intervienen otros genes como Sonic Hedgehog y los marcadores son para la zeugópoda HOXA11 y para la autópoda AP2 o también el HOXA13, HOXA11, HOXA13. Los genes, estos homeobox, el tipo A y el tipo D, regulan los tipos y las formas de los huesos de las extremidades. Su expresión va a depender de la expresión combinada de FGF, de Sonic Hedgehog y de WNT7. Esto va a causar la expresión de los homeobox en las tres fases, que es lo que comenté ahorita. La proximal o estilópada, que dará origen a húmero y fémur. La zeugópoda o media, que da origen a radio y cúbito y tibia y peroné. Y la distal o autópoda, que da origen a las estructuras de mano y pie. También una expresión anormal de estos homeobox, sea el tipo A o el tipo D, podrían ocasionar un truncamiento de las extremidades y una duplicación en los patrones anteroposteriores, como el que vimos previamente con lo de la SAP. Algunas consideraciones clínicas para el desarrollo de extremidades. Pues la edad ósea es un instrumento que lo podemos usar como un instrumento para determinar la edad de madurez. Al
al explorar los centros de osificación mediante estudios de imagenología, como una radiografía de manos y muñecas, o incluso en la etapa prenatal, en el ultrasonido, ver cómo se está dando el desarrollo de las extremidades o de los huesos largos. También pueden existir malformaciones de las extremidades. Estas se pueden presentar en 6 de cada 10.000 nacidos vivos, pero es mucho más frecuente que se den en las superiores, en una relación de 3:1 aprox, que en las inferiores. Suelen ser hereditarias o genéticas, pero también hay ciertos teratógenos muy bien identificados. Tal es el caso de la talidomida, este fármaco que se utilizó como un antiemético, o sea, para disminuir las náuseas, o un somnífero en las mujeres embarazadas y que tuvieron a sus bebés entre 1957 y 1962, se presentaron muchas anomalías de las extremidades con un síndrome muy bien definido, que se caracterizaba por ausencia o deformidades de huesos largos, atresia intestinal y anomalías cardíacas. Entonces ya se estableció la asociación y se suspendió su uso para mujeres embarazadas. Actualmente aún se utiliza el fármaco, por ejemplo, para el tratamiento de SIDA, y por eso es que su distribución está muy bien regulada y pues se debe de tener presente por las malformaciones que causa. Las etapas más susceptibles a teratógenos en el desarrollo de extremidades es entre la 4ª y 5ª semana de gestación. ¿Cómo se clasifican? Bueno, si existe una ausencia parcial, hablamos de meromelia, y de una ausencia total, de amelia. Aquí en la imagen se puede observar amelia en este niño, amelia derecha, y diferentes malformaciones en la extremidad izquierda. Perdón. Y aquí en la otra imagen que tenemos, una focomelia, que es un tipo de meromelia, es decir, existen huesos acortados, pequeños, son irregulares y manos y pies son rudimentarios y se adhieren al tronco mediante estos huesos pequeños o irregulares. También puede existir micromelia, que es un tipo de meromelia, y en este los segmentos de las extremidades existen, pero son muy cortos. Algunas otras alteraciones en el desarrollo de extremidades pueden ser las que se ven aquí, por ejemplo, la braquidactilia, dedos más cortos, la sindactilia, la polidactilia o la ectrodactilia. Muchos de los defectos de los dedos se relacionan con alteraciones en los patrones de apoptosis que mencionamos en el desarrollo de los dedos de manos y pies. La frecuencia suele ser ahí de 1 de cada 2.000 recién nacidos en los que falló ese proceso de apoptosis y puede que se fusionen 2 o más dedos o falten. La ausencia de un dedo es la que se conoce como ectrodactilia. En este caso vemos pie hendido. Este consiste en una hendidura entre el segundo y cuarto metacarpianos, así como hendidura de tejidos blandos. Casi siempre va a estar ausente el tercer metacarpiano y las falanges. Y pueden estar fusionados el pulgar y el índice y el anular y el meñique. Ahora, alteraciones en osificación. La osteogénesis imperfecta ocasiona acortamiento y arqueamiento, así como huesos poco mineralizados, en huesos largos principalmente. Se van a tener fracturas y escleras azules. Van a tener, existen muchos tipos de osteogénesis imperfecta y todos ellos con un espectro de gravedad muy variable. Suelen ser ocasionados por mutaciones en los genes del colágeno 1, sea el tipo A1 o el tipo A2, pero existen muchas otras causas. Aparte de esto, de alteraciones en la osificación, podemos tener la presencia de alteraciones o malformaciones por bridas amnióticas. Las bridas amnióticas generan como unas constricciones en anillo o amputaciones de las extremidades o de los dedos. No se sabe muy bien su origen, pero pueden representar
unas adherencias entre el amnios y las estructuras afectadas del feto, o que se desgarra el amnio, se desprende y esto rodea la parte del feto afectada. También podemos tener defectos transversos de las extremidades. En las anomalías en las estructuras proximales permanecen intactas, pero las distales en un plano transverso se encuentran parcial o totalmente ausentes. Las causas, una de ellas podría ser una alteración de la cresta epidérmica o alteración en su señalización o trastornos vasculares, pueden ser trombosis o vasoconstricción. Y esto por mencionar algunas de las anomalías. Hasta aquí llegamos al fin de la unidad del tema de desarrollo embrionario del sistema musculoesquelético. La asignación que les dejaré para esta ocasión es que realicen un mapa mental que incluya los temas que hemos tratado en estas dos clases, desde generalidades del desarrollo del sistema musculoesquelético, así como desarrollo del esqueleto axial, del sistema muscular y de las extremidades. Su mapa lo han de subir en el apartado correspondiente a las asignaciones con fecha límite para el sábado 16 de mayo. Hasta este tema que tratamos se va a incluir en nuestro tercer y último examen parcial. Y el examen se basará, o la evaluación se va a basar en lo que vimos a través de estas clases y en su libro de texto básico. Si tienen cualquier duda o comentario, no duden en contactarme. Gracias.